Liturgia de la Palabra. Lunes 9 de noviembre. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por doquier que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Dios de los ejércitos nos cuida, y es el Dios de Jacob nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y los tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy celebramos la dedicación de la basílica más antigua de la Iglesia Católica, y quiero
compartirles un poquito la historia de esta celebración. Cada 9 de noviembre, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera basílica de la Iglesia católica en ser construida, y donde una imagen de Cristo derramó sangre. Esta basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador Constantino, el cual, en el año 313, concedió a los cristianos la libertad de su práctica religiosa. El mismo emperador donó al Papa Melquíades la antigua propiedad de la familia de los Letarani, y allí hizo construir la basílica, el baptisterio y el patriarquio, es decir, la residencia del obispo de Roma, donde vivieron los papas hasta el periodo de los Sabiñones. Fue consagrada por el Papa San Silvestre un 9 de noviembre del año 324. Se le llama Basílica de San Juan de Letrán porque tiene dos capillas, una en honor a San Juan Bautista y otra en honor a San Juan Evangelista. Basílica del Divino Salvador es otro nombre por el que se le conoce ya desde el año 787, cuando fue nuevamente consagrada. Una imagen del Divino Salvador derramó sangre al ser golpeada por un judío. Honrando el edificio sagrado, se quiere expresar amor y veneración a la Iglesia romana, que, como afirma San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad a toda la comunión católica, expresó el Papa Benedicto XVI. Así nos queda bastante claro el significado de esta fiesta de nuestra Santa Madre Iglesia, hoy, lunes 9 de noviembre. Y para eso la palabra de Dios también nos ayuda a profundizar. Podríamos, hermanos y hermanas, podríamos pasar horas y horas meditando el capítulo 47 del libro del profeta Ezequiel, todo su significado, toda su interpretación, también lo que viene a significar lo que haría Jesús ya en el Nuevo Testamento, y nos daría igual horas y horas meditando el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, del 13 al 22. Pero bueno, saquemos el máximo provecho en estos minutos que compartimos la palabra de Dios. El profeta Ezequiel tiene una visión de un templo de donde brotan aguas, unas aguas que tienen la capacidad de sanear todo, unas aguas que tienen la capacidad de dar vida, de dar frutos, de hacer florecer los árboles que dan alimento siempre. Hermanos y hermanas, este templo, en esta visión del profeta Ezequiel, podríamos visualizarlo así. Podríamos decir que Jesús crucificado es ese templo sagrado, de donde brotan esas aguas que dan vida. De su costado abierto brotó sangre y agua, y todos los que creemos y amamos a Jesús, sabemos que de su costado abierto brota la Iglesia,
y brotan los sacramentos. Cada uno de los sacramentos de la iglesia brotaron del costado abierto de Jesucristo. Por eso, ni el bautismo, ni la Eucaristía, ni la unción de enfermos, ni ninguno de los 7 sacramentos es un invento, ni de la iglesia, ni del Papa, ni de los curas, ni de los obispos, ni de nadie. Los sacramentos brotaron del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en esta visión del profeta dice que de este templo brotan estas aguas que van hacia la región oriental, y dice que lo sanan todo. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Y es que así es, hermanos y hermanas, nosotros como cristianos, si nos movemos por donde pasa el torrente de la gracia de Dios, vamos a tener vida. Si nos movemos por donde pasa el torrente de los sacramentos, vamos a tener vida. Los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Así es la vida de un cristiano, así debería de ser la vida de un cristiano. Si somos asiduos a la vida sacramental, si somos asiduos a esta vida de la gracia que nos dan los sacramentos, vamos a vivir así. Esa agua que brota del costado de Cristo, esta vida sacramental, nos irán sanando. Conforme vamos participando de los sacramentos, nos vamos a ir sanando interiormente. Por donde pasa este torrente de la gracia de Dios, va a prosperar la vida. Por eso, si participamos de la vida sacramental, claro que va a ir prosperando la vida en tu hogar, en tu vida personal, en tu grupo, en tu movimiento. Pero tenemos que estar ahí dejando que el torrente de la gracia de Dios nos empape, que la vida sacramental, que la vida de la gracia nos llene, nos empape. En ambos márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne, inagotables frutos. Así es la vida del cristiano, cuando vive intensamente, alimentándose de la vida sacramental, cuando vive bebiendo del costado abierto de Jesucristo, será como un árbol frondoso que va a dar frutos inagotables, dará frutos nuevos cada mes, porque la riegan las aguas que emanan del santuario. Si nosotros, queridos hermanos y hermanas, frecuentamos la vida sacramental, nos acercamos al costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, podremos vivir así, dando frutos constantemente. Esas aguas, esa vida de la gracia sacramental que brota del santuario, del templo donde se viven los sacramentos con amor y fe, nos van a ir renovando, nos van a ir transformando, nos van a ir purificando. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Aquí está haciendo referencia clara al árbol de la cruz, ese árbol de la cruz que dio el fruto de la salvación que nos trajo Jesucristo el Señor. Y si nosotros nos acercamos al árbol de la cruz con fe, vamos a recibir esa sanación que necesitamos. Por eso dice, los frutos de ese árbol servirán de medicina, porque Jesús, muriendo en la cruz, nos trajo la salud, nos trajo la salvación, la sanación. Por eso, hermanos y hermanas, hagamos todo lo posible por beber de los sacramentos, la vida de la gracia. Hagamos todo lo posible para que
de ese costado abierto que brota el agua de la salvación, podamos ser nosotros regenerados, renovados, que podamos dar frutos y nosotros nos mantenemos ahí bien sembrados a la orilla del río de los sacramentos, vamos a tener vida, vida nueva, vida eterna, vida de la gracia. Ya me siento como dando el rollo de gracia en cursillos de cristiandad casi, para aquellos cursillistas que conocen del tema. Si nosotros nos mantenemos ahí, aferrados al templo de donde brota la vida sacramental, claro que vamos a tener vida, claro que vamos a ser felices, claro que vamos a dar frutos en abundancia, pero tenemos que estar ahí por donde pasa el torrente de la vida sacramental, de la vida de la iglesia. Si nos vamos alejando, y nos vamos alejando de ese torrente de la gracia de Dios, si nos vamos alejando de ese torrente de vida sacramental, por supuesto que nos vamos a ir secando, que nos vamos a ir muriendo, no van a haber frutos de nada, no vas a tener el fruto de la alegría, no va a haber fruto de la gracia, no va a haber nada, te vas a ir secando espiritualmente. Por eso, sumérgete en el río de los sacramentos, en el río de la gracia de Dios. Bebe constantemente de esa agua que brota del costado de Cristo, para que tengas vida, vida en abundancia. Y si meditamos este capítulo 2 de San Juan, pues también un mensaje con mucha riqueza, y podríamos nosotros interpretar este acto de Jesús, que se pone enojado. Jesús en este texto, en este capítulo 2, lo vemos enojado. En ningún otro texto lo vemos tan enojado, que hasta hace un látigo de cordeles y echó a todo mundo del templo, todos aquellos que habían convertido la casa de Dios en un negocio, en un mercado, y arrasó con todo mundo. Tiró las plata de los cambistas, volaron las palomas y los bueyes y sacó todo aquel chusmerío que estaba ahí haciendo negocios. Porque nosotros muchas veces convertimos nuestros templos también en eso, en centro comercial, en centro de modas, en centro de chismes, en centro de críticas, en ventas, vendemos todo de todo. Y hoy el Señor Jesús quiere purificar nuestra iglesia, nuestro templo. Pensemos también en el templo de nuestro corazón. Nuestra vida es un templo. Y el Señor hoy quiere con ese látigo echar a todos esos cambistas que están ahí en nuestro corazón, en nuestro templo, los que están cambiando la vida de la gracia por la vida de pecado, los que nos están cambiando la vida de la pureza, de la gracia de Dios, de las buenas costumbres, y nos están cambiando todo eso por vulgaridad, por pornografía, por vicios, por adicciones. Hoy el Señor Jesús quiere echar todos esos cambistas que hay ahí en tu corazón y purificar el templo que eres, y purificar tu vida, tu templo. Por eso hoy dejemos que el Señor Jesús expulse de nuestro templo, saque de nuestro templo, del templo de tu vida, de tu corazón, de tu alma, que expulse todo eso que está haciendo ruido ahí en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, todo eso que está cambiando la vida de santidad, de gracia en la que deberíamos de vivir, que cambie todo eso el Señor, que saque todo eso, que purifique nuestro templo, que nos ayude y nos enseñe a vivir en esa gracia, en esa santidad que Él quiere. Él quiere morar en tu templo,
Pero primero hay que sacar a todos esos cambistas, a todos esos vendedores que hay ahí metidos, queriéndonos vender y ofrecer de todo, pero cosas que nos hacen daño. Jesús quiere morar en el templo de tu corazón, pero tienes que sacar todo lo que no es de Él. Deja que hoy el Señor arranque, expulse del templo de tu corazón todo lo que no es de Dios. Que este día el Señor nos asista con su gracia para ser cada vez mejores cristianos. Bebamos de la fuente de los sacramentos. Sumerjámonos en el torrente de la gracia de Dios para poder dar los frutos que el Señor espera. Y oremos, por supuesto, por nuestra Santa Madre, la Iglesia, para que el Señor Jesús la purifique, la santifique y expulse todo lo que no es de Él, todo lo que no le gusta de nuestra Iglesia, para que Él mismo la sane, la purifique, la limpie, y nosotros colaboremos también en tener una Iglesia santa, inmaculada, como Él quiere. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.